Pareciera imposible que un hombre en su madurez obsequiara el fruto de su trabajo, el de toda una vida, en pos de un bien común. Eso sería propio de un desjuiciado, de alguien dispuesto a perderse en aventuras, la decisión de un deschavetado quijotesco. Llenó la casa completamente de figuras y de pinturas del Quijote, ¿no? Y fue pagándolas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Muchas veces inclusive intercambiaba algunas de sus piezas más valiosas de arte para poder irle pagando, por ejemplo, a Pedro Coronel, ¿no? Eulalio Ferrer, cuando quiere donar la obra, él pues recurre a Miguel de la Madrid, siendo presidente de México, y lo invita a su casa para que conozca el museo que quiere donar a México y en nombre del exilio español. Y entonces Miguel de la Madrid intercede y dice, ¿y usted dónde quiere, don Eulalio, poner el museo? Y dice, pues yo creo que en Guanajuato, porque allá hay una tradición cervantina, con los entremeses que se empezaron a hacer ya, digamos, una tradición en Guanajuato a principios de los años 50 del siglo pasado. Hay una idea, por supuesto, de compartir, ¿no? Podríamos decir, de compartir con México, quien de alguna manera le regresó la libertad y la vida, que le permitió la vida de su familia. Y después, cuando nos casamos, mi hermano y yo, pues entonces él decidió juntar toda la colección de piezas y de pinturas. Le gustaba mucho Guanajuato y yo creo que entendió que el destino natural de esa colección era Guanajuato. A finales de 1939, un muchacho de apenas 20 años de edad estuvo recluido en un campo de concentración en Francia. Él y su familia habían salido de Santander, perseguidos al final de la Guerra Civil Española. Tiempo atrás había hecho un intercambio propio de la situación. Un soldado le había ofrecido un libro diminuto que llevaba entre sus ropas a cambio de una cajetilla de cigarros. Era Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Cuando viene la guerra civil, salió con su padre, con su madre y con sus dos hermanas. Y se fueron a los campos de concentración al sur de Francia. Y bueno, pues ahí empezó un cambio absoluto de su vida y de su familia. Y en ese sentido, pues, tuvo el encuentro por primera ocasión con la figura que iba a ser su emblema, su bandera, de Miguel de Cervantes Saavedra a través del Quijote. En una especie de trueque mágico y contra unos cigarros recibió un ejemplar minúsculo. Todavía existe este ejemplar minúsculo del Quijote de Cervantes. Intercambia esta cajetilla de cigarros por este pequeño libro que cabe mencionar tiene una letra milimétrica. Entonces, él cuenta que durante su estancia en este espacio, el Quijote y la lectura de él le dieron la suficiente fuerza y la suficiente entereza para seguir viviendo y para seguir resistiendo. Y entonces ahí lo toma como una guía permanente, espiritual, cultural de la lengua. Y ahí nace un Eulalio que lo marca para siempre. Y su consuelo fue tener este ejemplar de Cervantes. Y no solamente fue un consuelo, pero fue una inspiración literaria. Y en este momento, el joven Eulalio Ferrer escribió una especie de diario que ha sido publicado. Pienso que el joven Eulalio Ferrer, a sus 18, 20 años, ya con una vida bastante compleja sobre sus hombros, en el exilio, habiendo salido de España, huyendo con su familia,
teniendo que pasar por 3, 4 campos de concentración en Francia y pues con un futuro incierto, encontró en este personaje, que es además muy representativo de la cultura española, la posibilidad de, pues sí, de identificarse, de mantener la esperanza y también de apostar pues incluso por una especie de redención. Luego de su difícil estancia, prisionero en aquel campo de concentración francés, Eulalio Ferrer y su familia atravesaron el Atlántico para llegar al puerto de Coatzacoalcos, en México. Y llegando a Santo Domingo, Trujillo los rechaza y los quiere devolver a España, y entonces ellos hacen contacto con Cárdenas y consiguen el permiso para llegar a Veracruz. Y entonces ya se quedan en Veracruz y ellos ahí después van, no sé por qué están un tiempo en Oaxaca. Entonces mi padre lo que hacía, porque bueno, la familia, o sea, ahí los que trataban de mantener la familia eran mi padre y mi abuela. Mi padre lo que hacía era recitar las obras que se sabían, las obras españolas que se sabían de memoria, ¿no? Inmediatamente después de que llegaron él con su familia a México, como parte de los exiliados españoles, fueron a dar a Oaxaca. Y pues la vida era muy difícil porque había que ganarse el sustento, llegaron con las manos vacías. Y bueno, él se organizó con su hermano y organizaban, creo que rifas y corridas de toros y vendían lo que podían, organizaban peleas de box, recitaban incluso en espacios públicos para ganarse una moneda. Entonces, pues sí, ¿no? Digamos que Eulalio Ferrer no le tenía tampoco temor a la vida. Durante su paso por Oaxaca, el joven Eulalio recibe una misiva de otro refugiado en el país. En ella le describe su buena fortuna al incursionar en el nuevo campo de la publicidad. Tocado por ese mensaje, iniciaría la aventura de Ferrer en su país de acogida. Su vocación por la comunicación, ingenioso y creativo, poco a poco escaló en la historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Y en la Ciudad de México él lo que hizo fue fundar un pequeño periódico, que era un periódico dedicado a los toros, y él pues se dedicó a vender publicidad, ¿no? Entonces él caminaba la ciudad completa y mi abuela ¿cómo se llama? Prácticamente le recubría los pies porque no tenía ni para zapatos, ¿no? En esos momentos surgió ¿cómo se llama? Un concurso de publicidad, me parece, para Casa Madero. Y él entró al concurso y ganó. Y entonces, al principio, pues, trabajó para ellos internamente y después decidió poner una agencia de publicidad que se llamó Anuncios Modernos. Llegan a trabajar, llegan a hacer su vida a México. Y él empieza a meterse mucho con el tema de, como empresario que era ya de naturaleza, empieza a crear una agencia de publicidad muy importante económicamente y que llega a ser muy exitosa en los años 60, 70, tal vez los 80, fue de las más importantes en México. Es muy atractivo este personaje que llegó a México sin nada, ¿no? Con una mano en el bolsillo y otro nada, y creó pues obviamente un emporio, porque realmente lo fue. Ese tipo de historias obviamente gustan mucho porque realmente son asombrosas. La idea de estar vinculado a lo literario, a lo estético, al arte, a lo bello, podríamos decir, estaba
pues gestado desde antes. Entonces creo que solamente fue creciendo, él también muy pronto se incorpora a la publicidad, y se incorpora a la publicidad también porque se da cuenta que tiene una gran facilidad para inventar términos, eslogans, ¿no? Es decir, tiene una audacia verbal, una audacia mental que le permite acceder a ese tipo de trabajo. Y empezó a hacer el museo en su casa en Ciudad de México, adquiriendo obras en distintas galerías, con amigos que tenían algún cuadro. Empezó a recopilar un acervo importante, todo sobre el tema del Quijote o Cervantes. El lazo que él hace con la obra es una cosa muy íntima, muy personal, o sea, es algo que le salva su salud mental, ¿no? En los campos de concentración, o sea, eso es una cosa muy profunda en un ser humano, ¿no? Entonces, y luego, pues él creía en la cultura. Él estaba absolutamente convencido que la cultura era lo que más valía en el mundo, ¿no? O sea, la fundación se crea para donar el museo, y la fundación está un poco encargada de pastorear el museo, ¿no? De vigilar que no pase nada grave. Seguimos comprando obras, seguimos manteniendo el concurso de los grabados y de pintura, seguimos manteniendo los concursos para niños. Tú no podías correr adentro de la casa, porque si te echabas o sea, si rompías una figura o si maltratabas alguna cosa el Quijote, pues entonces era un invasor que fue ganando espacio poco a poco, y cuando empezó esto, pues yo tendría alrededor de 8 años, ¿me entiendes? Me acuerdo que mi mamá les decía después a los nietos, no vayas a romper ¿cómo se llama? Las muñecas del abuelo. Porque como diciendo, bueno, esas cosas son tan importantes como tus muñecas, ¿no? A don Eulalio Ferrer le va muy bien en la comunicación, azares del destino, él no lo tenía contemplado, creo, o planeado. Y es ahí cuando empieza a hacer su fortuna, que con este amor al libro del Quijote, empieza a hacerse de una colección de obra pictórica y escultórica y, bueno, obra plástica, pero también de distintas ediciones, de distintos libros en torno al Quijote. Básicamente era un apasionado que crea una colección, pero muy, muy significativa y muy impresionante. Ya en su edad adulta decide que quiere donar este acervo. Primero dona la obra plástica, la biblioteca viene después. Quiere que sea un gesto de agradecimiento a México por haberlo acogido y al Quijote por haberle salvado la vida. Creo que el museo es una parte importante en la vida de Eulalio, ¿no? Creo que marca y demuestra una persona sumamente culta, cuidadosa, respetuosa, pero sobre todo demuestra a un coleccionista conocedor que tiene interés en generar una riqueza cultural y artística importante en el país. Creo que es una de las grandes aportaciones que él tiene y bueno, pues, sin duda deja un gran legado al país, al mundo, al estado de Guanajuato por medio de su colección.
Como todas las empresas mayores necesitan una dosis de locura, Eulalio Ferrer aprendió del loco más grande y genial de la historia, Don Quijote de la Mancha. Aquel, obsesionado con libros de caballería, al no encontrar aventuras en la realidad, las inventaba. Así, Eulalio Ferrer buscó ferviente a Don Quijote en el arte y, si no lo encontraba, buscaba quien lo creara. Pues ya estando en la Ciudad de México, teniendo yo una empresa importante, él invitaba a varios pintores a que hicieran la obra en su propia casa. Por ejemplo, esta capilla cervantina que tenemos aquí, pues estuvo ahí el artista en su casa durante 4 o 6 meses trabajando. Igual la de Pedro Coronel, el Quijote Cósmico, que también está aquí en otra de las salas del museo. Estuvo Pedro Coronel trabajando en su casa también 3 o 4 meses, ¿no? Sobre espacios que esto era parte de una terraza que tenía él en su casa y por eso está así. Y después lo que son las cosas, entró exactamente en esta sala, como si hubiera hecho también para este espacio, ¿no? Otro mural de Raúl Anguiano. Y así fue creando todo este espacio de artistas, sobre todo, vamos a decir, de la segunda mitad del siglo XX, de artistas sobre todo mexicanos y luego españoles. Cuando él dona el museo a México, a través de Guanajuato y a nombre del exilio español, como un agradecimiento de lo que les dio México, él entrega un acervo de cerca de 600 piezas, entre pintura de caballete, escultura de gran formato y de mediano y pequeño formato, grabado y artesanías de alta calidad. Eran cerca de 600 piezas cuando él donó. Hoy el museo cuenta con aproximadamente 1000 piezas del acervo artístico. Ha crecido. Hay gráfica, hay arte objeto, hay objetos. Hay una parte de la colección que son sus bienes preciosos, ¿no? que son artistas que tienen premios nacionales o premios internacionales. Tales como José Luis Cuevas, como Rafael Coronel. Por ahí tenemos una pieza de Arroyo, que es también un artista español de gran importancia. Es una colección que reúne, sin duda, a los artistas de ese momento, a los más importantes y los más destacados, ¿no? A lo mejor faltarán algunos, pero en realidad creo que es una colección de las mejor logradas en Latinoamérica. Y sin duda la más importante que se ha logrado al respecto del Quijote. De hecho, no cabe toda la obra que hay, ¿no? O sea, la tienen que estar reciclando. Bueno, de hecho, Onofre me había hablado de hacer hasta una sede secundaria, ¿no? Porque tienen para ponerla, ¿no? O sea, hay un montón de obra, ¿no? Y bueno, hasta el premio, o sea, siguen generando, que eso es lo que está increíble, ¿no? Entonces, es muy importante porque tienes, por ejemplo, desde un Rafael Coronel tradicional al hermano a Pedro, que es más abstracto, pero tienes a mi hermano, tienes en fin, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Eulalio Ferrer desarrolló su trabajo empresarial y académico bajo la premisa que regía su vida: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso, llegado el momento, emprendió su misión más quijotesca: donar el arte que por años había acumulado, siempre fiel a los ideales que encontrara en aquella edición de Saturnino Calleja, en los años 30. Todo confluyó en Guanajuato,
En los años 50 del siglo XX, el rector de la universidad había invitado al director de teatro Enrique Ruelas a dirigir el teatro universitario, la primera semilla de lo que sería el posterior Bosque Cervantino. Sus entremeses, montados en la plazuela de San Roque, siguen siendo el tronco donde ramifica el Festival Cervantino cada octubre. Creo que un poco obviamente la geografía, ¿no?, también ayuda a que haya como este impacto visual, la creación de los entremeses del teatro universitario, el desarrollo de ese teatro hasta convertirse en la punta de lanza, podemos decir, para la creación de un festival que fue ganando peso cultural muy pronto. Obviamente estas instancias han apoyado, es decir, la creación del Museo Iconográfico. Sabemos que el Museo Iconográfico nace en el 87, en 1987. Ya la ciudad gozaba de una estirpe cervantina, ¿no? Ya tenía esa impronta. Pero, pues bueno, creo que el Museo Iconográfico vino a sellar. Luego aparece el nombramiento de Ciudad Cervantina de América, en la que también tuvo mucho que ver, obviamente, el museo y la figura de don Eulalio. Entonces, bueno, creo que todo esto se ha ido redondeando, ¿no? La gente y la misma ciudad abrazó muy pronto, ¿no?, la idea del cervantismo. Es una historia bastante curiosa la que ha llegado a relacionar a la ciudad con la figura de Cervantes. Y bueno, yo entiendo que a veces desconcierta un poco porque finalmente Cervantes es un autor español de los siglos XVI, XVII, y pues la ciudad de Guanajuato está del otro lado del océano. La relación empezó por medio del teatro universitario, aquí en la ciudad de Guanajuato, con el maestro Enrique Ruelas, con el que además empezó a celebrarse también el Festival Internacional Cervantino. Del teatro se fueron sumando distintas artes, distintas disciplinas. En algún momento pues ya se formalizó el festival como tal y llegó a tener la forma que ahora lo conocemos. Entonces, Eulalio Ferrer, con la idea de dejar un legado y además dejar depositada esa colección que para él realmente era una parte muy importante de su vida, visitó en algún momento la ciudad de Guanajuato, le encantó esta parte de la cultura, no sé, por ejemplo, la relación un poco todavía con la cultura española, con el Siglo de Oro, las estudiantinas, el teatro universitario. Y bueno, decidió que Guanajuato iba a ser ese lugar donde él fundaría el museo y en el cual iba a depositar también su colección cervantina. Así fue que en el número 1 de la calle de Manuel Doblado, en la ciudad de Guanajuato, las aventuras de nuestro loco soñador encontraron buen cobijo. Por supuesto, el recopilador de tales aventuras, en grabados, pinturas, esculturas, instalaciones y textos, no había sido otro que Eulalio Ferrer. Fue una casa de la época de Manuel Doblado, época de Juárez. Manuel Doblado era gente muy cercana con Juárez, y ese fue el último retoque que tuvo esta casona. Ya después pasó a ser otra, creo que fue casa de huéspedes también y cosas de esto. Y ya instalado aquí el museo, él invita, ¿no? Trata que Miguel de la Madrid invite al presidente de España, Felipe González, en ese entonces, y se inaugura en noviembre del 1987. Entonces es muy simbólico porque están los dos presidentes de México inaugurando este espacio cervantino, que de alguna manera es un hilo conductor y profundo espiritual entre España y México, ¿no? Y por su propia historia, ¿no?, de estos dos países. El Museo Iconográfico del Quijote nació vivo,
alimentado por su fundador y por una comunidad creciente de cervantistas, quienes fueron convocados apenas establecido el recinto. Cada mayo se han dado cita académicos, estudiantes, profesores, escritores, personajes distinguidos y público en general para conversar sobre la obra de Cervantes, en un coloquio cuyas repercusiones alcanzan cada vez más ámbitos culturales. Primero se crea el museo, se abre sus puertas en el 87 y como a los 2 años posteriores, el mismo Eulalio Ferrer crea hacer como una especie de tertulia entre amigos y apasionados cervantistas y después se convierte en el Coloquio Cervantino Internacional, que ya ha cumplido 31 años de actividad permanente. Y se convoca a pues especialistas a dar charlas, a dar conferencias magistrales, muchos de ellos. Me llamaron y me propusieron de encargarme de los coloquios, de la dirección de los coloquios. Me propusieron de enfocar los coloquios sobre la literatura mexicana del siglo XVI y del siglo XVII, la primigenia y literatura mexicana. Y evidentemente el personaje del Cortés escritor llamó la atención de los organizadores y por eso me llamaron. Cada año el coloquio reunía a los especialistas más importantes en el mundo, o esa era al menos la intención, para que vinieran y presentaran sus reflexiones, investigaciones, descubrimientos más recientes sobre la obra de Cervantes, ¿no? Entonces, dar cuenta un poco de esta actualidad que no se acaba de la obra cervantina en la parte literaria. Derivado de los coloquios cervantinos, se entregó por primera vez en 1998 un reconocimiento a Eulalio Ferrer por su labor y entrega a la difusión de la obra de Cervantes. Desde entonces, esta presea cervantina se entrega a intelectuales destacados por su contribución a las humanidades. Del mismo modo, Eulalio Ferrer creó el premio Menéndez Pelayo, el cual cambió de nombre por el de su fundador cuando a su muerte. Así, año con año, la Fundación Cervantina de México entrega el premio Eulalio Ferrer a los más destacados creadores artísticos e intelectuales dentro y fuera de nuestro país. El Museo Iconográfico del Quijote, como buen organismo vivo, ha crecido y se ha diversificado desde su origen. El mismo Eulalio Ferrer fundó concursos destinados a enriquecer el universo cervantino en diferentes ámbitos: pintura, artes visuales, música, investigación docente, concursos de dibujo para niños, entre otras actividades. Eulalio Ferrer deja puesto el museo, deja la biblioteca, que también ha ido creciendo, la biblioteca hoy que le pusimos Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer, y un concurso de artes visuales sobre algún capítulo o un tema particular del Quijote que cada vez lo nombramos. Y entonces también se ha hecho aquí una colección interesante de estos premios. Tenemos cerca de 60 piezas. Yo al llegar aquí ya hace 14 años, introduje toda la parte de la música, y la música de cámara en particular.
haciendo un programa cada jueves que pusimos Jueves Musicales del MIC y que hasta la fecha lo llevamos a cabo. Los jueves musicales es estrictamente para artistas ya muy profesionales, ¿no? O sea, gente con una trayectoria bastante probada internacionalmente y que además, bueno, buscamos nosotros, de acuerdo con los artistas, que los programas sean de lo más innovador posible, combinando, claro, la vanguardia con la música tradicional del periodo barroco, clásico, romántico, incluso antes música antigua, pero procurando también muchas veces, la mayoría, que sean estrenos. O sea, queremos siempre dar una oferta al público que ya se ha construido después de más de una década y que además es un público excelente, conocedor, el que viene aquí al patio. Y logramos hace años rebasar los 300 conciertos ininterrumpidos de música de cámara, ¿no? Y pues la satisfacción de ser reconocidos como el segundo lugar en importancia después de la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, que es, digamos, como la más importante en música de cámara. Nosotros hicimos la idea de la sinfonieta a mí con el maestro Juan Trigos y Carlos Vidaurri. Y esta sinfonieta ya es un ensamble propio que hemos hecho en el museo y que tenemos 2 temporadas al año, en verano y en invierno. Y ya los hemos reproducido y replicado en otras ciudades, en otros municipios del estado de Guanajuato. Platicando con Onofre, él me dijo que quería darle como un vuelco a la cuestión musical. Entonces, a mí se me ocurrió formar la sinfonieta y se lo platiqué y le encantó la idea, ¿no? O sea, fue absolutamente receptivo con la idea. Le digo, ¿por qué no creamos un grupo de cámara nuestro? El sentido de lo de la sinfonieta es precisamente enriquecer culturalmente a la ciudad. Y estamos creando ahora también el coro infantil del MIC. Entonces ya el museo ya está muy impregnado también de música. Hay un proyecto que está en ciernes, que se está cuajando ahora mismo, que es la creación de un coro de voces infantiles. Se está conformando. Ya está una maestra especialista, ya hizo audiciones en las escuelas primarias. O sea, la idea es que el museo cuente con así como cuenta con la sinfonieta, cuente con un grupo de un coro infantil, de voces infantiles. Es un coro donde se les va a dar formación musical, preparación musical técnica. Ese sería como el último proyecto. Hemos realizado más de 350 conciertos de música de cámara, con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. El objetivo primordial del museo ha sido difundir la obra de Cervantes, cuyo universo, en constante crecimiento, no puede ser contenido por sus paredes y recintos. De este modo, las calles de Guanajuato son el espacio natural para que la imaginación cervantina se explaye con libertad. El Museo Iconográfico del Quijote, en el mismo talante generoso con el que fue creado, ha procurado vincularse a la comunidad de Guanajuato y hacia el exterior a través de actividades que nutren y rinden frutos constantemente. Foro de cine, lugar de lectura, librería y sala de conciertos son algunas de las facetas que este espacio cultural, en constante mutación, ofrece a la comunidad que lo acogió. Desea o aspira a tener una oferta integral de las artes, ¿no? Aunque su vocación inicial es la de un museo de artes plásticas, de artes visuales, pues con su dinámica ha ido generando bastantes productos, ¿no? Música, teatro, La Manchita, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar para los niños, que ya te hablarán de ella, el cine, y se ha rodeado de colaboradores, pues, que todos hemos tratado de impulsar con lo que sabemos y con lo que podemos para que esto sea una realidad.
El Museo Iconográfico del Quijote cultiva las ideas y el arte en todas las edades y todos los intereses. A través de actividades lúdicas introduce a niñas y niños al universo cervantino y al mundo del arte en general. La Manchita es un programa que ha desarrollado el Museo Iconográfico del Quijote para atender las infancias. Nosotros desarrollamos una serie de actividades constantemente en donde acercamos a lo que serían los niños de 0 a 17 años y a sus familias actividades de arte y cultura universal. El objetivo inicial era justo esto, tener un espacio que le brindara a los niños las posibilidades de acercarse de diferentes maneras a lo que es el arte, lo que es la cultura. El proyecto inicial partió de tener una sala de lectura. Cuando por fin se pudo, de alguna manera, ya armar todo el proyecto, se plantearon 3 líneas de acción, que son la de fomento a la lectura, talleres y cursos para el desarrollo de destrezas y habilidades, y tener un espacio de difusión para todas las propuestas artísticas que tienen los diferentes creadores en diferentes disciplinas y con diferentes temáticas para este público, y a su vez que el público pudiera conocer estas propuestas. Para complementar la decisión quijotesca de haber obsequiado su colección de arte a México y el mundo, en el año 2000, Eulalio Ferrer donó a Guanajuato su biblioteca, repleta de libros y documentos sobre la obra de Cervantes. Un catálogo repleto de estudios relacionados con el universo cervantino, así como ediciones del Quijote en diferentes idiomas y estilos. Un fondo antiguo con volúmenes que datan de fines del siglo XVIII hasta principios del XIX, entre otras obras. Bueno, la biblioteca se funda en el 2004 y la intención era poner a disposición el acervo que tenía don Eulalio Ferrer y bueno, que la gente pudiera consultarlo. Esta es una biblioteca especializada y aquí nos quedamos con un acervo que ahora se compone de 2000 obras más o menos. La mayor parte de la biblioteca es dedicada a obra crítica. La Biblioteca Cervantina no desmerece en absoluto con todas las joyas bibliográficas que concentran finalmente el germen, la semilla de este tesoro que tenemos aquí, que es la parte literaria, ¿no? El Quijote como una obra de la literatura y que bueno, allí en la biblioteca pues vemos además en su historia bibliográfica, las distintas ediciones, las distintas traducciones, ediciones ilustradas, ediciones infantiles, el fondo antiguo, que son ediciones de distintos países en distintas lenguas, que en la actualidad pues son libros ya prácticamente de un valor incalculable, ¿no? Que más bien no se les puede asignar un valor en términos monetarios porque son piezas únicas. Sin ser muy grande, teniendo solo 2000 volúmenes, es de cualquier forma la biblioteca especializada en obra cervantina más importante de Latinoamérica. Editamos todas las obras completas de Cervantes con el doctor Florencio Sevilla de la Universidad Autónoma de Madrid, que en paz descanse, falleció durante el COVID. Y también empezamos a través de esto a crear un editorial, porque además estábamos editando las memorias del coloquio, pero un editorial que no solamente publicara libros, que ya tiene su chiste hacer libros, sino también crear el aparato de distribución y comercialización a nivel del país y exportando. También a través de La Manchita empezamos a editar libros infantiles. El museo tiene su propio sello editorial y la verdad está en trabajo constante con varios proyectos
Está la parte infantil y juvenil, está también la parte cervantina, por supuesto, donde se publica la obra y también estudios sobre Cervantes, obras sobre Eulalia Ferrer. Y bueno, hay realmente una diversidad en el catálogo. También, por ejemplo, estudios, traducciones de los clásicos. Entonces, la parte editorial también ha sido muy importante, que la hemos hecho. Hemos editado como cerca de 50 títulos. El tema de las publicaciones creo que es un área que poco a poco se ha convertido como uno de los bastiones importantes del Museo Iconográfico, de difusión, digamos, de las actividades que se realizan, pero también la creación de alguna manera de otros públicos o de un público que se acerque a la obra de Cervantes desde diferentes perfiles. Y también creo que la biblioteca de alguna manera ha ampliado, se han buscado nuevas actividades o vinculación para que más jóvenes asistan, la visiten, haya lecturas. Eso también me parece que es muy importante, ¿no? Que los espacios sean espacios vivos y que tengan una vida comunitaria, una vida activa de alguna manera, porque me parece que también eso es parte de su función y también es parte del legado. Es un recinto muy especial, creo que mantiene vivo un legado muy importante que es también el de Eulalio Ferrer, que es finalmente lo que creo que la visión que él habría tenido, lo que él habría querido. Que se alegrara, diría, ¿qué más hacemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué más le damos? ¿Qué más aportamos? Hemos tenido cerca en este proceso a su hija Ana Sara y está muy contenta y podríamos decir que a través de la figura de nuestro director, de mis compañeros, ese gusto, esa satisfacción que pudiera tener don Eulalio se mantiene, se refleja. Las bibliotecas son para vivirse y los museos también. Ir buscando cómo llegamos a actualizar una obra que se escribió hace tanto tiempo para que llegue a las nuevas generaciones. Todo eso es importante y creo que es parte del alma de Guanajuato. Entonces, evidentemente que esperamos todos que sigan todas esas actividades alrededor del Museo Iconográfico del Quijote. Si matas el espíritu, se muere todo, aunque tengas dinero. Es muy importante que este tipo de fenómenos no se asesine, sino que prolifere, ¿no? Lo más posible. Él disfrutaba mucho seducir a los pintores, porque muchos pintores no querían hacer Quijotes, ¿no? Y acabaron pintando Quijotes. Entonces eso era parte de... Por eso te digo que era un gran... O sea, no solo era un publicista, era un gran seductor. Le gustaba mucho Guanajuato y yo creo que entendió que el destino natural de esa colección era Guanajuato. Sacamos las esculturas a la calle y no nos las han vandalizado, están ahí. Entonces quiere decir que las aceptan como parte de la ciudad. Entonces nosotros creemos que los habitantes de la ciudad sí nos respetan y nos quieren. Entre estos libros, a buen resguardo, está la piedra sobre la cual Ferrer construyó su iglesia, la edición miniatura del Quijote de Saturnino Calleja. Ahí, entre sus páginas, revolotean los sueños de ese viejo delirante llamado Alonso Quijano. Los mismos sueños que Eulalio persiguió toda su vida, porque siempre supo que ese libro trataba sobre él.
México.